Veamos el ministerio de Jesús en la tierra, hermanos. Jesús predicó en las sinagogas, junto al mar, en un monte, sobre una barca, en la calle, en las casas, en las ciudades, en los sepulcros, en el desierto, en el templo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que donde quiera se puede predicar, que no tiene que ser solamente en un templo de cuatro paredes, que no tiene que ser solamente en un lugar de enseñanza como una sinagoga. Puede ser junto al mar, porque ahí había gente. Puede ser en un monte, puede ser sobre una barca, puede ser en la calle, puede ser en las casas, puede ser en una ciudad, puede ser en un sepulcro, puede ser en el desierto. Si hay gente ahí y si la gente sigue, ¿por qué no hacerlo? Entonces, como vemos, no lo está diciendo, esta es la medida que lo tienen que hacer. Cuando Wesley decía, el mundo es mi parroquia, lo sacaba de esto mismo de Jesús. Para Jesús, cualquier lugar era el lugar en que se podía predicar la palabra de Dios. ¿Qué más vemos? Jesús no comenzaba con cantos de alabanza ni oración, solo enseñaba. No había cantos de alabanza, no había una oración antes, solo enseñaba. Enseñaba la palabra de Dios y era todo, así directo. Lo que atraía a la gente a Jesús eran los milagros. Por eso es que la gente seguía a Jesús. Si nosotros entramos al mismo con Dios y oramos por lo que Jesús nos prometió que nos daría, el poder para hacer milagros, no estaremos batallando para juntar gente. La gente vendría por los milagros. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama. ¿Por qué? Porque sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué era lo que traía Jesús? Milagros. Los milagros atraía a la gente. Esa era su medida que usaba. La medida que usaba Jesús para atraer gente eran los milagros. Hoy no queremos buscar a Dios de tal manera para creer que se hagan milagros, sino buscamos otros medios. Ponerte un gorro así como los sacerdotes, o vestirte con una túnica, o ponerte un abrigo, o ponerte esto, o hacer algo de otra manera, porque ya no está el poder de Dios para atraer a la gente para escuchar la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ese es, ese está citado de Isaías 53. En el mismo texto de Isaías 53 nos dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por ese texto sabemos
que nosotros somos perdonados y que nuestro pecado fue cargado a Jesús. Y por ese mismo texto que Mateo, no que yo, sino que Mateo está citando que Jesús llevó nuestras enfermedades. Sí se le cree a Jesús que llevó nuestros pecados, pero no se le cree que Él llevó nuestras enfermedades, aunque en el mismo texto dice las dos cosas. Y es por esto, hermanos, por los cuales la gente no es atraída, porque no están viendo a Dios en nuestras reuniones. No están viendo el poder de Dios actuando en nuestras reuniones. Ven palabras, escuchan palabras, oyen palabras, pero el poder de Dios no lo ven. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Yo veo a Jesús y veo que hacía eso. Voy a tu reunión y yo no veo que Jesús esté ahí, porque yo no veo que Jesús haga las mismas cosas que hacía en ese entonces. Eso es lo que está faltando hoy. Entonces se adoptaron todo tipo de medidas: vestimentas, sombreros, abrigos, gorros, cantos, oraciones, instrumentos. Se adoptó muchas cosas, porque esto que atraía a la gente ya no estaba. Cuando Jesús lo prometió para nosotros, para que hiciéramos la obra. Como Él hacía la obra, Él dijo, tú también vas a hacer la obra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya era demasiada que la gente, y se necesitaba más gente para hacerse del rebaño. Pero ¿cómo iban a hacer esos obreros la obra? Al igual que Jesús. Igualito como Jesús lo hacía, lo iban a hacer ellos. Entonces aquí le empieza a rogar y empieza a orar para escoger a sus discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Estas son instrucciones. Estas son las instrucciones que les dio Jesús a los discípulos. Tienes que ir, no te vayas por caminos de gentiles todavía, ni por samaritanos. Vete a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Predícales a estos primero. Y cuando prediques, diles que el reino de los cielos se ha acercado. Y sana a los enfermos. Es una orden. Sana a los enfermos. Limpia los leprosos. Resucita muertos. Echa fuera demonios. De gracia recibisteis, no por obras, no por nada, ninguna virtud de ellos, sino porque Jesús se lo estaba dando, da de gracia. Y los discípulos no cuestionaron nada sobre eso. Ellos salieron y fueron a sanar gente. Le creyeron a Jesús, porque Jesús les mandó esa instrucción y ellos fueron a hacerla. ¿Qué pasaba? Que también ellos tenían el montón de gente. Ellos atraían las multitudes y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Quiénes? Los discípulos. Ya no es Jesús, ahora son los discípulos los que están haciendo eso. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A quién les dio? A ellos. ¿Por qué? Porque esa es la manera como el ministerio lo hacía Jesús. Ahora los discípulos tienen que hacer lo mismo que hacía Jesús. Jesús sanaba, ellos también iban a sanar. Y eran los milagros lo que traía Jesús, eran los milagros que ahora traen a la gente, a los discípulos. Entonces no hubo diferencia entre cómo lo hacía Jesús y cómo lo hacían los discípulos. Ellos fueron enseñados por el maestro y ellos siguieron igual. ¿Cómo iba a ser el ministerio después de los 12 discípulos? A los que los discípulos les predicaban y se convertían, ¿qué se iba a esperar de ellos? Además, bueno, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Estos son los convertidos de los discípulos. Estos son los discípulos de los discípulos. Y ahora, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, donde Jesús iba de ir. Ellos iban ahí, se adelantaban, estaban predicando, preparaban el camino para que Jesús fuera a predicar. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En otras palabras, enfócate en lo que vas. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lo mismo, la misma enseñanza, el mismo ministerio de Jesús, reproducido en los discípulos y ahora reproducido en los discípulos de los discípulos. Tanto, tú veías el de Jesús, tú veías el de los discípulos, tú veías el de los 70 y es idéntico. No hay variación. Predicaban y sanaban, predicaban y sanaban, predicaban y sanaban. Era lo que ellos aprendieron, era lo que ellos recibieron y se fueron. ¿Qué pasó con esto después? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, y Jesús les dijo, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué venían gozosos? Porque veían el mismo poder de Jesús actuando en ellos. Imagínense, primero 12, que los mandó de dos en dos, fueron las 6 ciudades. Pero ahora estaba abarcando 35 ciudades más, diferentes ciudades y aldeas, donde de dos en dos iban predicando y haciendo un revuelo, un gran avivamiento en ese entonces. Jesús empieza su ministerio en el año 30. En el año 31 escoge a sus 12 discípulos, un año. A principios del año 32 envía a sus 12 discípulos a predicar. En ese mismo año 32
Luego envía a los 70 discípulos. Al enviarlos de dos en dos, ahora Jesús estaba alcanzando a 41 ciudades y aldeas con el Evangelio. Este es el ministerio de Jesús. Oye, pero yo no veo que en un año alguien haya recibido un doctorado de divinidad. Yo no veo que haya entrado al seminario por 4 años. Yo no veo que se haya graduado de un instituto bíblico cuando menos de 2 años. Yo no veo nada de eso. O sea, ¿cómo le hizo Jesús? ¿Cómo es que esta gente, sin entrar a conocer teología y conocer todo eso, ya andan predicando y haciendo todo eso? Porque eran enviados de Jesús, aprendieron de Jesús mismo y lo que ellos solamente necesitaban hacer era predicar que los hombres se arrepintiesen, que creyeran en Jesús y que sanaran los enfermos y echaran fuera los demonios. Era todo lo que necesitaban saber. No necesitaban saber nada más. Y en un espacio de 2, 3 años, Jesús hizo todo esto. Este es el ministerio de Jesús en la tierra.